Sin duda, las tácticas y formaciones del ejército romano en contra de los ataques enemigos han dejado un legado para todas las generaciones a lo largo de la historia en el mundo, en el campo de la ciencia y el arte de la guerra. Tal vez sea algo que como iglesia y como creyentes debamos aprender, sobre todo la disciplina y la persistencia en defenderse en contra de los ataques del enemigo. Los ataques a la iglesia y al creyente vienen de al menos tres frentes. Uno, el mundo. Como dice 1 Juan 2:16, dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Un segundo frente de ataque es nuestra propia carne, nuestra propia humanidad. El Señor Jesús nos dice en Mateo 26:41 al respecto: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y un tercer frente de ataque es el diablo mismo. Por eso 1 Pedro 5:8 dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que estos tres frentes son los que persistentemente y constantemente agobian a los creyentes: el mundo, la carne y el diablo. Bajo este contexto nos preguntamos: ¿cómo podemos estar estables y firmes en nuestra vida espiritual? Precisamente el día de ayer en la noche estudiamos acerca del pasaje lema de nuestra conferencia, fundados y firmes en la fe. Y vimos tres razones o tres motivos por los cuales debemos estar firmes: por la evidencia de nuestra fe, por el fundamento de nuestra fe, que es el Evangelio, y por la predicación del Evangelio. El día de hoy vamos a leer y estudiar acerca del pasaje de Filipenses 4, 1 al 7. Pablo escribe la carta a los filipenses allá por el año 62 después de Cristo, exhortándoles a vivir una unidad gozosa en el Evangelio. Y al inicio de la carta, en los primeros capítulos, él dice lo siguiente, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Precisamente ese fue uno de los lemas de los Gedeones hace un par de años atrás. También Pablo, unos versículos más adelante, en el capítulo 2, versículo 2, respecto a la unidad, dice lo siguiente: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La preocupación del apóstol Pablo para los filipenses y para todos los creyentes a lo largo de la historia es de que tengan un mismo sentir en Cristo Jesús. Por eso es que en el versículo 1 del pasaje que vamos a leer y compartir esta noche, en Filipenses 4, versículo 1, el apóstol Pablo comienza diciendo lo siguiente: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Estad firmes en el Señor. En este pasaje de Filipenses 4, 1 al 7, se observan 7 verbos imperativos en el idioma original griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento y Filipenses. El verbo imperativo principal es esteko, estad firmes. Y a partir de este verbo vamos a ver otros imperativos y otros principios para estar firme. Acá Pablo precisamente está usando la idea de un soldado romano que se para firme en medio de la batalla y lucha valientemente en contra del enemigo, tal como vimos en el ejemplo y la ilustración en la introducción. Así también los creyentes deben estar firmes en el Señor contra los ataques del enemigo. En contraste a un creyente que está firme en el Señor, podemos ver personas que pueden ser de doble ánimo. En Santiago 1:8 vemos lo siguiente: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero ¿cómo podemos permanecer firmes en el Señor? Pues bien, con base a este texto de Filipenses 4, 1 al 7, hoy
vamos a ver 3 principios para permanecer firmes en la fe. 3 principios para permanecer firmes en la fe. El primero, estando unidos. 2, estando gozosos. Y 3, estando en oración. Veamos nuestro primer punto, estando unidos. Pablo da esta exhortación acerca de estar unidos porque, hermanos, tanto en Filipos hace 2000 años como ahora, hay y habrán diferencias en la iglesia y en el ministerio. Y eso es lo que dice el texto que abarca este punto. Filipenses 4, versículos 2 y 3. Leamos. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Evodia y Síntique eran 2 mujeres prominentes en la iglesia de Filipos que tenían diferencias. Pablo les insta, les ruega a cada una de ellas a deponer sus actitudes y a arreglar cualquier conflicto o diferencia. Y si ellas no pudiesen ponerse de acuerdo, ruega a un hermano fiel, tal vez el pastor o líder de la iglesia, para que ayude a estas mujeres que eran colaboradoras de Pablo y a quien Pablo amaba con entrañable manera. Y la forma y el antídoto para llegar a la unidad que nos da la palabra y el apóstol Pablo es a través de la humildad. Es a través de la humildad. Es por eso que el mismo apóstol Pablo estuvo instando en toda la carta de Filipenses a que los creyentes depongan sus actitudes y sean humildes. En el versículo 3 del capítulo 2 les dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y para enfatizar este punto, el apóstol Pablo va a poner como ejemplo nada más y nada menos que al mismo Señor Jesucristo. Veamos lo que dice Filipenses 2, 5 al 8. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo insta a la unidad, pero para que haya unidad debe haber humildad. Y el ejemplo supremo es nuestro mismo Señor Jesucristo, quien se despojó de los privilegios de su divinidad, se encarnó y se hizo hombre para morir en la cruz por nuestros pecados. Es imposible imaginar otro ejemplo de humildad que el que nos dio nuestro mismo Señor Jesucristo. Así también, queridos hermanos, cuando en nuestra vida, cuando en el ministerio hayan diferencias, debemos solucionarlas y debemos seguir el ejemplo que nos dejó nuestro amado Señor Jesucristo. Es por eso que el primer principio o la primera forma para estar estables y firmes espiritualmente es estando en unidad y en armonía. Que el Señor nos ayude a vivir de esta manera. Ahora, nuestro segundo punto para estar estables y firmes en el Señor es estando gozosos y contentos. Estando gozosos y contentos. El apóstol Pablo se encontraba en la prisión cuando escribió esta carta. Y en esta carta de Filipenses, Pablo nos manda y ordena 7 veces a regocijarnos en el Señor. Si había alguien que debía estar triste, que debía estar preocupado, era el apóstol Pablo. Sin embargo, él se fortalecía en el Señor, él estaba gozoso en el Señor y manda a los filipenses a estar firmes en el Señor, estando gozosos. Veamos lo que dice nuestro texto en Filipenses 4, 4 al 5. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Qué tremendo mandato que nos da el apóstol Pablo estando en la cárcel. ¿Cómo podemos estar gozosos en medio de la adversidad? La única manera, al igual que el apóstol Pablo, es que la fuente de nuestro gozo sea el Señor Jesús. Solamente si estamos fundados en Él podemos regocijarnos aún en medio de las circunstancias difíciles. Por eso es que como creyentes muchas veces cantamos esa canción que dice: puedes tener paz en medio de la tormenta.
Y Pablo literalmente tenía paz en medio de las tormentas, en medio de las persecuciones, en medio de los naufragios y en medio de las prisiones. Y eso es lo que también nos dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Es el gozo que proviene del Señor que nos fortalece para afrontar cualquier ataque del enemigo. Así que si queremos estar firmes en el Señor, debemos estar gozosos, debemos recordar las bendiciones que vienen de parte del Señor. Por eso los creyentes debemos gozarnos y fortalecernos en el Señor, como nos dice el Salmo 103, versículo 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y aunque en nuestra circunstancia actual no haya motivo para tener gozo, nuestro gozo no va a provenir de las circunstancias, sino va a provenir del Señor. Y la manera para aumentar nuestro gozo va a venir de la lectura de la palabra de Dios, de la oración y de la comunión con los hermanos. Y estando unidos en humildad y estando gozosos en el Señor, también vamos a poder hacer conocida nuestra gentileza con todos los hombres. Cuando nuestro corazón está lleno de humildad y agradecimiento con el Señor, es mucho más fácil ser amables y gentiles con todos los hombres, como una oportunidad para mostrarles el amor de Dios, pero también para presentarles el Evangelio. Eso es lo que vimos en el versículo 5. Ya hemos visto dos principios o formas para estar firmes en el Señor. Vimos el primer principio, estando unidos. Acabamos de ver el segundo punto, estando gozosos y contentos. Y eso nos va a llevar precisamente a nuestro tercer punto, a nuestro tercer principio o forma para estar firmes en el Señor, estando en oración. Como creyentes tenemos preocupaciones y necesidades en el orden económico, en el orden familiar, en el orden laboral, en el orden ministerial y en la vida diaria. Y sobre todo en tiempos tan difíciles como este. Pero acá, en Filipenses 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo nos va a instar a no afanarnos por nada, a no afanarnos por nada. En lugar de afanarnos, debemos orar, debemos hacer conocer al Señor cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestras peticiones. Y nuestro texto dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Si bien Dios conoce nuestras necesidades y preocupaciones, a Él le encanta que vengamos a Él en oración. Es más, muchas veces es a través de las aflicciones que Él llama nuestra atención para que podamos pasar mayor tiempo con Él, para que podamos depender de Él. El gran predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, decía lo siguiente respecto a la oración: creo que es el privilegio de todo cristiano llevar todas sus penas a Dios, sean pequeñas o grandes. A menudo he orado a Dios por asuntos de los que te reirías si te los mencionara. No importa el tamaño de nuestros problemas, no importa el tamaño de nuestras preocupaciones, debemos llevar toda nuestra situación, todo nuestro afán delante de Dios. Y esto en oración durante todo el día, no solamente durante la noche, sino que nuestra mente debe estar constantemente orando al Señor, constantemente presentando al Señor todo aquello que nos afana, todo aquello que nos preocupa. Y eso es precisamente lo que nos ordenó el mismo Señor Jesús allá en Mateo 6, 31 al 33 en el Sermón del Monte. El Señor Jesús dijo lo siguiente: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas os serán añadidas, es decir, la comida, la bebida, el vestido y la provisión de las necesidades que Él sabe que nosotros tenemos. Por eso también dijo, basta cada día su propio afán. Alguien dijo que si nosotros miramos constantemente hacia nuestro pasado, vamos a caer en depresión. Y si miramos con preocupación al futuro, vamos a caer en ansiedad. Pero el Señor nos dice acá que no estemos ansiosos, que no estemos afanosos por nada,
sino más bien que le presentemos a Él todas nuestras necesidades y preocupaciones en oración. Note usted, querido Gedeón, querida auxiliar, cuán importante es la oración, tanto a nivel individual como creyentes, pero también a nivel corporativo. Es por eso la importancia de reunirnos a orar semanalmente para poner delante del Señor las preocupaciones ministeriales, pero también, si es necesario, las preocupaciones personales. Debemos constantemente ir al Señor en oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es uno de los grandes privilegios reservados únicamente para los hijos de Dios, los cuales podemos entrar al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro, gracias a la obra que Cristo hizo a nuestro favor. Él es el único mediador entre Dios Padre y los hombres. Por eso es que yo les insto, queridos hermanos, queridas hermanas, a no descuidar la oración, a no descuidar la lectura bíblica, pues es con base a la palabra de Dios que podemos orar adecuadamente, para que podamos pedir lo que conviene y nuestras oraciones sean respondidas. Oremos constantemente al Señor y así estaremos firmes. Ahora, si nosotros estamos unidos en armonía, si nosotros estamos gozosos y contentos, como hemos visto, y si nosotros estamos permanentemente en oración, ¿cuál será el resultado? Pues el resultado va a ser estabilidad y firmeza espiritual. Como resultado obtendremos la paz que viene del Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tendremos paz en nuestra mente y tendremos paz en nuestros pensamientos y paz en todo nuestro ser. Y es ese resultado y ese efecto que nos presenta precisamente Filipenses 4:7. El texto dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el resultado de estar firmes en la fe, en unidad, en gozo y en oración. Fue J.C. Ryle, allá por fines del siglo XIX, que dijo lo siguiente: solo Jesús puede darles paz en el corazón en medio de una prisión, satisfacción en medio de la pobreza, consuelo en medio del luto y alegría al borde de la tumba. Es ese gozo, es esa paz que inundó la mente y el corazón del apóstol Pablo, y es esa paz que también puede inundar nuestras vidas si nosotros nos mantenemos firmes en el Señor. Y para terminar, déjenme citarles la siguiente frase. 2 hombres miraban a través de las barras de una prisión. El uno miraba el cieno, el barro, el otro las estrellas. El apóstol Pablo estaba en medio de la prisión y él estaba mirando no solamente las estrellas, sino al Creador de las estrellas. Su fe estaba puesta en el Señor. Así también nosotros, en medio de las circunstancias difíciles en las cuales podamos encontrarnos, nosotros debemos elegir: o miramos nuestras circunstancias, o miramos el barro, o miramos al Señor, al autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor nos ayude a mirarlo a Él. Como conclusión de los pasajes y mensajes que vimos el día de ayer y el día de hoy, déjeme enfatizar lo siguiente. Nuestro único y sólido fundamento para estar firmes es el Señor Jesucristo y su Evangelio. Si miramos a Él, si estamos firmes en Él, entonces podremos estar estables espiritualmente y en paz en nuestro corazón. En estos días, cuando recordamos la Reforma Protestante, bien nos haría recordar que lo que sostuvo a Martín Lutero allá en 1517, cuando clavó las 95 tesis, y en 1521, cuando fue obligado a retractarse en la Dieta de Worms, lo que le sostuvo fue su convicción en la Escritura y su fe en el Señor. De la misma manera, si cada uno de nosotros está firme en el Señor, firme en el Evangelio, firmes en la unidad, firmes en el gozo, firmes en la oración, pues entonces también tendremos familias sólidas y estables, también tendremos iglesias estables y también tendremos un ministerio firme. Que el Señor nos ayude a estar fundados y firmes en Él. Que Dios los bendiga. Buenas noches.